trajo hasta aquí, al que el 2025 te trajo salud, aquel que abrió puertas que nadie te pudo cerrar, aquel que te sacó de la fila de atrás y te puso en la fila de enfrente, aquel que te levantó una y otra vez este año, el que perdonó tus pecados, te rescató de las garras de Satanás. Muchas veces los planes de Satanás estaban prevaleciendo, pero este año dijiste: pero Dios, Dios te sostuvo, Dios estuvo contigo, no te dejó, Él te abrió puertas, su mano estuvo sobre ti. Eso es suficiente para que estemos en este lugar celebrándolo. Vamos, dale gritos de celebración, gritos de victoria, gritos de alegría. Amén. Wow. Quiero que le digas a la persona que tienes a la derecha y a la izquierda: Dios fue fiel conmigo. Vamos, dile: Dios fue fiel conmigo. Todo este 2025 Dios fue fiel conmigo. No sabe otra cosa, hermana Alma, más que ser fiel con nosotros. Dios no sabe otra cosa más que solo ser fiel con nosotros. Y eso es lo que hizo el Señor. Fue fiel con nosotros. Alguien grite: Dios fue fiel conmigo. El diablo lo intentó, pero Dios fue fiel conmigo. El diablo quiso hacerlo, pero Dios fue fiel conmigo. El diablo se levantó como un río, pero Dios fue fiel conmigo. El enemigo puso trampa, pero Dios fue fiel conmigo. Me empujaron con violencia, pero Dios fue fiel conmigo. El médico quiso dar un diagnóstico, pero Dios fue. Ay, ¿dónde está la gente que es testigo de la fidelidad del Señor? Parecía que la canasta iba a menguar, pero Dios fue fiel conmigo. Dios fue fiel. El enemigo quiso arrebatarme mis hijos, pero Dios fue fiel conmigo. El poderoso de Israel, el que está sentado en el trono, el que tiene en sus manos la autoridad en el cielo y en la tierra, Él fue fiel conmigo. Si alguien pregunta por qué estamos donde estamos, diles: es que Dios es fiel con nosotros. Ay. Si alguien te critica por lo que Dios ha hecho contigo, nomás diles que Dios es fiel conmigo. No porque yo sea fiel con Él, sino porque Él no sabe hacer otra cosa más que ser fiel a su palabra. Qué bendición, familia, hoy estar en este lugar. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Qué pronto se fue este año, qué rápido se fue este tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, un poquito más. Diga conmigo: un poquito más. Un poquito más, familia, y el que ha de venir vendrá y no tardará más, porque ya está más cerca su venida que cuando nosotros creímos. Y es impresionante cómo hace un año nos encontrábamos en este lugar, expectantes por lo que Dios iba a hacer, esperando la palabra que el Señor iba a traernos para este año 2025, y nos dio la palabra de salud. Y esa fue una tremenda palabra, porque Dios no solamente nos dio la palabra, la confirmó de diferentes maneras y en diferentes formas, y estamos felices por ello. ¿Cuántos gritan amén, hermanos? Me da mucho gusto. Y tenemos a Blanquita aquí, no está en silla de ruedas. Durante todo el servicio estuvo parada. No, familia. El año de salud. El año de salud. Dios es fiel. Y dice Blanquita: y voy a recibir mi milagro completo. Le dijo el médico que estaba desahuciada y que ya no iba a poder vivir. La trajeron varias veces a esta iglesia en silla de ruedas porque no podía caminar. Pero mira lo que ha hecho el Señor. Habrá alguien acá que pueda decir: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.
Qué bendición, familia. Puedes tomar tu lugar en la presencia de Jesús. Alabando a Dios, por cierto, porque esta casa es una casa que celebra. Estamos casa llena. Ambos campos nos juntamos en este lugar. Y quiero aprovechar para, si alguien que está aquí no entiende el español, y tú sabes que no entienden el español, dile que tenemos traducción, y pueden sintonizar la traducción que tenemos simultánea, para que puedan entender la prédica esta tarde. Tenemos unos traductores impresionantes allá atrás que están listos para servir con el don de la traducción. If someone needs translation, we have translation available. If you don't understand Spanish and you need translation, we have an amazing team of translators in the back that are ready to use their talent and be able to bless you so that you can tune into the preaching this afternoon. I want you to tune in because today's preaching is so powerful that you don't want to miss it. Amen. Queremos que sintonicen todos a lo que es la prédica de esta tarde porque es tan poderosa que no quiero que se la vayan a perder. ¿Cuántos dicen amén? Así que si necesitan traducción, en la pantalla hay un código QR que pueden escanear, bajar la aplicación y sintonizarlo simultáneamente. Los traductores están listos por ahí para poder traernos la traducción al inglés. ¿Estamos listos para la palabra? Cada año en Promised Land empezamos un año nuevo, terminamos un año celebrando y empezamos un año expectantes de lo que Dios va a hacer, porque nosotros creemos que el Dios que nosotros servimos nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Dice la palabra del Señor que los senderos de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nuestro caminar en Cristo es que cada vez que pasan los días, nosotros nos vamos hacia atrás, nosotros vamos hacia adelante, no retrocedemos, nosotros avanzamos, no menguamos, nosotros crecemos, no nos empobrecemos, nosotros nos enriquecemos, no nos debilitamos, nosotros nos fortalecemos. Estas son las dinámicas del reino de Dios al cual nosotros pertenecemos y vivimos dentro de. Cada año que pasa no puedes tener una actitud así como que ok, es un año más como el siempre. Si esa es tu actitud es porque no te has dado cuenta del reino al cual tú perteneces. Pero cuando tú sabes que eres una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron, tú tienes una nueva mente, tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo está conectada, maestra Nancy, al reino del Señor. Y el reino del Señor tienen dinámicas, las cuales son que todo se mejora, todo avanza, todo se restaura, todo se sana, todo crece. Y si yo pertenezco a ese reino, entonces esas dinámicas deben de estar presentes en mi vida. Entonces cada año que pasa, yo debo de tener expectativa. ¿Qué cosa buena viene para mi vida? Se están anunciando recesiones, se están anunciando divisiones, se están anunciando pobreza, se está anunciando que viene un caos económico, se está anunciando que vienen guerras. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Jesús dice: estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, por lo cual lo que suceda en este mundo no nos afecta a nosotros. Por eso dijo el Señor: alegraos, oh manada pequeña, porque al Padre le ha concedido darles el reino. Y si el reino está entre nosotros y nosotros pertenecemos al reino, pase lo que pase, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de fortaleza en fortaleza, hasta ver a Dios en Sión. ¿Estás acá, familia? Yo ando buscando por lo menos 180 personas que durante los próximos 30 minutos puedan estar conmigo y decir: yo voy por más, yo voy por más. No importa que se estén cerrando las maquiladoras y no importa que venga una recesión, yo no vengo anunciando lo que el mundo anuncia, yo vengo anunciando lo que el cielo anuncia. Y el cielo anuncia más, el cielo anuncia gloria, el cielo anuncia poder, el cielo anuncia victoria, el cielo anuncia riquezas, el cielo anuncia, familia, sanidad, el cielo anuncia milagros, el cielo anuncia avance. ¿Cuántos están conmigo?
Y este 2026 estamos por entrar a un año donde Dios quiere revelarnos qué es lo que Él quiere hacer. Este año, esos últimos meses, familia, le estuve buscando al Señor, y cada año el Señor me da una sola palabra. Cada año es una sola palabra. Recuerdo el 2024, el Señor nos habló de revolución, y causó Dios una revolución en nosotros. Este 2025 el Señor nos dio la palabra salud, y hubo milagros. Inclusive primer miércoles vimos milagros ocurrir, matrimonios se sanaron, hubo cosas tremendas que ocurrieron entre nosotros. Pudimos ver algunos de los testimonios que ocurrió este 2025, pero este 2026 Dios me dio una palabra que me sacudió, familia. Me emocioné mucho y dije: Señor, yo lo creo para mí. Si voy a ser el único que voy a correr con ello, está bien, porque cuando vean lo que harás en mí, se van a emocionar y van a decir: ciertamente fue el Señor quien lo habló. Y para esto quiero que vayas conmigo a San Lucas capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Déjame darte un poquito de contexto de esta escritura. Nos encontramos en una escena donde Jesús acaba de salir del monte de la tentación, donde estuvo ayunando. Diga conmigo: ayunando. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Ayunando, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Al terminar el ayuno, diga conmigo: al terminar el ayuno, I'm going somewhere. I'm going somewhere. Al terminar el ayuno, Jesús se encuentra en la sinagoga, como acostumbraba a hacer. Esa palabra acostumbraba a hacer es muy importante, porque Jesús era un hombre disciplinado en las cosas que él hacía. Dios no hace cosas grandes con gente que hace cosas ocasionalmente. Dios hace cosas grandes con gente que hace siempre lo mismo. Oraba Daniel 3 veces al día. Por eso Dios estaba con él. Cuando cayó en el pozo de leones, el león no pudo hacer absolutamente nada, porque Dios estaba con él. Porque Dios no está con gente que hace cosas ocasionalmente. Dios está con gente que se disciplina a hacer acostumbradamente lo que Dios les ha pedido. Y Dios llega, familia, después de estar en el monte de la tentación 40 días, se enfrentó con Satanás, Lucifer. Esta es la guerra de más alto nivel que puedes ver en todas las sagradas escrituras, donde el Dios eterno encarnado se enfrenta con Satanás. Porque vemos la guerra en el cielo, pero no es Satanás contra Dios, es Satanás contra el arcángel Miguel. Y en un instante el arcángel Miguel lo desplaza y lo arroja a la tierra. Bueno, en esta ocasión el Dios eterno confrontado con Satanás, y Satanás lo quiere desafiar con la identidad, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, di esto, haz lo otro. Y las 3 veces Jesús respondió: vete, porque escrito está. Cuando venció esta tentación, descendió en el poder del Espíritu Santo. Porque algo ocurre después que tú ayunas. Ay, déjame decirlo otra vez. Algo ocurre después que tú ayunas. Aunque no hayas bajado peso, no te preocupes, porque no estás ayunando para adelgazar. Estás ayunando para empoderarte, para desgarrar al diablo y decirle: hasta las uñas postizas del diablo miserable se las voy a quitar, y se las voy a llevar allí a donde ponen uñas, para que las usen con las mujeres que quieren desafiar al diablo. Come on, somebody. ¿Está alguien acá conmigo? Esto del ayuno no es para adelgazar, ni verte mejor, ni salud. No, Señor, es para empoderarme, para poder caminar en el propósito y función por el cual Dios me creó. Porque yo escuché que el Señor me dijo: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que saliese de ahí yo te santifiqué. Yo ayuno no para verme bien, ayuno para empoderarme y caminar en el plan que Dios escribió de mí, el cual es gloria, es poder, es victoria, es salud, es grandeza. Ay, 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 siento a Dios acá. A lo mejor no se me va a acabar el tiempo, pero está bien, ¿verdad? Y llega Jesús en el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el ayuno, te empodera espiritualmente. Y llegó y entra a la sinagoga, Saida. Y cuando llega a la sinagoga, le entregan el rollo del profeta Isaías.
y empieza a buscar. Fíjese lo que hace, porque dice, y encontró el lugar que dice. Es al decir que lo andaba buscando él intencionalmente. Y empieza a leer lo que el profeta declaró en el capítulo 60, que dice de esta manera: el Espíritu del Señor está ¿dónde? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta ahí podemos ver revolución y sanidad. Pero luego dice a predicar, a proclamar, dice otra escritura, otra traducción, a proclamar el año agradable o el año del favor del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a enseñarles y les dijo: hoy, grite conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús entra a la sinagoga, familia, y da un anuncio. Y el anuncio es el mismo que hoy les traigo para el 2025. La palabra que el Señor me dio para este año 2026 es la siguiente. Escríbela, por favor, porque te va a ayudar. Te va a hacer abrir puertas que nadie te va a poder cerrar. Va a ser una llave máster en tu vida. La palabra de Dios para el 2026 es la palabra favor. Favor, favor. Alguien grite favor, favor, favor. Esa es la palabra del 2026. El Señor me habló y me dijo: este año 2026 para la casa es la palabra favor. Alguien grite favor. Y a lo mejor ahorita no estás muy emocionado porque no sabes la profundidad de esta palabra. Así que móntate bien y abróchate el cinturón y vamos a entrar a esto. Jesús está leyendo unas palabras en la sinagoga y está recitando no un sueño, sino un decreto. Está declarando un decreto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando un profeta declaraba y decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, le daba la legitimidad que lo que hablaba él era cierto, era acertado, y toda persona tenía que abrazarlo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solamente poseía sobre las personas, no dentro de las personas, porque las personas no habían sido redimidas del poder del pecado. Fue hasta después que Jesús muere, resucita y sube al cielo que el Espíritu Santo ya no viene sobre nosotros, sino que ahora está en nosotros. Estás acá conmigo. Y cuando Jesús viene a la sinagoga, abre el libro y empieza a leer una declaración, un decreto, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y termina el decreto diciendo: a proclamar el año favorable del Señor. Esta frase, familia, el año favorable del Señor, nos lleva al libro de Levíticos capítulo 25 del Antiguo Testamento, donde Dios instruye el año del jubileo. Griten todos: jubileo. Jubileo. Jubileo es un ritmo sagrado en la vida de pacto de Israel. Era algo que celebraban cada 50 años. Cada 7 años era un ciclo, y eran 7 ciclos que pasaban. Es al decir 7 años se cumplía un ciclo. Otros 7 años se cumplía el segundo ciclo. Al decir 7 ciclos es al decir 49 años. Al cumplirse los 49 años, el siguiente año era el año del jubileo. El año del jubileo, familia, eran cada 50 años de trabajo, cada 50 años de siembra, cada 50 años de deuda. Era el año, era una fecha en el calendario judío. El jubileo, grite conmigo, jubileo.
No era, familia, una costumbre cultural, no, era algo divino. Era algo divino en la economía, en lo social y en lo espiritual de Israel. Era algo creado en el calendario del pueblo de Dios. Era el cielo diciéndole al pueblo de Dios: ustedes son mi pueblo y nunca van a vivir permanentemente en cautividad, en deudas o en pérdidas. En el año del jubileo, es al decir 50 años, las deudas eran canceladas. Cualquiera que tenía deuda financiera en su vida, se le tenía que perdonar todo lo que esa persona debía. En el jubileo no solamente se perdonaban las deudas, en el jubileo los esclavos eran libres. Es al decir, los servidores, los obreros tenían que ser liberados y regresar a sus familias de la esclavitud. En el jubileo no solamente había libertad de esclavitud, en el jubileo la tierra toda era restaurada. Las propiedades que se vendían, familia, eran regresadas a sus dueños originales, simbolizando que la tierra últimamente le pertenecía al Señor, porque escrito está: del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el jubileo no solamente se regresaban los terrenos y las propiedades, las familias eran reunidas. Es al decir, aquellas familias que por causa de la dureza y tiempos difíciles se habían esparcido por diferentes lugares, en el jubileo las familias eran vueltas otra vez a reunirse. El jubileo era el sonido del cielo haciendo eco a través de Israel de misericordia. Era anunciado por un trompeta, es decir, el cuerno de un carnero llamado un shofar, que anunciaba el día de la expiación. El día de la expiación era el ritmo donde la tierra iba a descansar, donde el pueblo iba a ser libre y la revelación del corazón de Dios iba a ser manifestado. ¿Y cuál era el corazón de Dios? Era el deseo de que su pueblo siempre fuera libre. El más grande deseo de Dios para sus hijos a través de toda la historia de la humanidad es que la gente sea libre, libre de la esclavitud, libre de las adicciones, libre del cautiverio, libre de la depresión, libre de las deudas, libre de todo lo que te esclaviza y no te deja dormir y no te deja descansar. Jesús, el deseo más grande es hacerte libre. Dile al que está a tu lado: Dios quiere hacerte libre. Y es por eso que Jesús vino a la tierra. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y es por eso que esta es la manera en cómo Dios mostraba su pacto, que no solamente era una ley de liberación, sino que era su deseo que cada 50 años una nación escuchaba que el cielo gritaba: es tiempo de iniciar de nuevo, es tiempo de iniciar fresco, esto es algo nuevo. Era como Dios decir: este pueblo me pertenece, y todo lo que lo esclavizaba y todo lo que lo limitaba tenía que hacerlo libre, lo tenían que soltar. Si alguien era esclavo en la casa de alguien, lo tenían que dejar ir. Si alguien le debía deudas muy fuertes a alguien más, le tenían que perdonar esa deuda. Si la familia fue esparcida y dividida, en el jubileo tenían que regresar, porque este era el plan de Dios, que su misericordia era que sus hijos caminaran en plenitud, en bendición, en satisfacción, en libertad. Por eso cada vez que tú anuncias: porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo, el diablo se retuerce como una serpiente, no puede resistir, porque para esto vino Jesús. Este es el deseo: jubileo, jubileo. Pero cuando Jesús está en la sinagoga y está leyendo Isaías capítulo 61 y está diciendo: a proclamar el año favorable del Señor, este no era una frase tradicional. Él estaba revelándose a sí mismo como el cumplimiento. Es al decir, lo que un día era una fecha en un calendario, ahora era una persona en medio de ellos. La trompeta, en otras palabras, ya no tenía que ser anunciada. La trompeta
trompeta ya no se tenía que utilizar. ¿Por qué? Porque la voz del Mesías se había convertido en aquella trompeta. El momento de la expiación ya no tenía que existir. ¿Por qué, familia? Porque delante de ellos estaba ahora el Cordero de Dios parado en medio de aquel cuarto. Déjame darte un poquito de contexto de la expiación. La expiación en el Antiguo Testamento, de Génesis hasta lo que es Malaquías, era un momento donde Dios había ordenado divinamente un sistema de sacrificio, que por causa de que el hombre era pecador y somos pecadores, nadie que está acá puede decir que es libre de pecado, porque la naturaleza del pecado está en nosotros. Pero en Cristo fuimos redimidos del poder de ese pecado por medio de su sangre. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, Dios ordenó que la gente que viniera lo que se llamaba a la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur era una fiesta donde las familias traían un animal, un cordero, o quizás traían un toro, traían un cordero a la casa de Dios que estuviera inocente y limpio y sano, y lo sacrificaban, y la sangre de ese animal representaba el perdón de sus pecados. Pero esto solamente lo cubría, no lo quitaba, no lo limpiaba. Eso era lo que hacían. Y cuando llegaba el jubileo, ellos hacían tal cosa. Pero vengo a decirles, en el Antiguo Testamento jubileo llegaba solamente cada 50 años. Pero en Cristo jubileo ya no es una fecha, porque ahora es una realidad perpetua. En Cristo la deuda es cancelada, no solamente financiera, sino que también espiritualmente hablando. En Cristo ya jubileo no es algo que tenemos que esperar 50 años. Jubileo es algo que nosotros podemos experimentar todos los días en Cristo Jesús. Es Cristo ahora nuestro jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Es el año del favor del Señor. ¿Y qué sucedía en el año del favor del Señor? La deuda era cancelada, los esclavos eran libres. Por eso dice el Señor: y aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y yo creo que este 2026 vamos a ver deudas canceladas de manera sobrenatural. Yo creo que este 2026 vamos a ver drogadictos siendo libres, vamos a ver personas adictos al alcohol siendo libres, adictos a la pornografía siendo libres, adictos a cualquier cosa y cualquier fuerza que los toma. Yo creo que este 2026 es el año del favor. ¿Y sabes qué hace el favor? Te hace libre, libre de la deuda, libre de la esclavitud, libre de las cadenas, libre de las ataduras. Yo creo que este 2026 en nuestra casa vamos a ver el favor. Alguien grite favor. Sígueme, por favor, sígueme en Él, porque Cristo es nuestro jubileo. Y en el jubileo había cancelación de deuda, libertad de cautivos. Pero no solamente eso, propiedades eran restauradas. La propiedad regresaba a la persona, a su dueño, al origen de su dueño, o sea, su dueño. No solamente eso, familias eran restauradas. Y yo quiero decirles que este año, que es el año del favor del Señor, yo creo firmemente que es el tiempo inclusive donde familias van a ser sanadas y familias van a ser reunidas. Hay familias que están divididas, hay casas que están divididas, hay matrimonios que están divididos, hay personas entre familia que están peleadas por propiedades, por posiciones y posesiones. Pero este 2026 yo escuché al Señor decirme: es el año de mi favor. Y cuando el favor de Dios llega, las familias tienen que ser reunidas y tienen que ser restauradas. Jubileo, el año del favor, es el tiempo de Dios ser liberado, de que llega el tiempo de la liberación, donde el cautivo es libre, donde el pecador es perdonado y el quebrantado es restaurado. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de una iglesia, te estoy hablando de una persona que vino y dijo: ya no tienes que esperar 50 años, yo soy tu jubileo y estoy presente para hacerte libre. Alguien grite favor. Favor. En el Antiguo Testamento el jubileo era un evento,
Pero en Cristo vino a ser la personificación del jubileo. Cuando el cielo era un ritmo que ponía todo en un reinicio y en una liberación, Cristo vino a restaurar eso. Es el botón que puedo decirles de reiniciar todas las cosas. Cada pecador, cada fracaso, cada alma caída. Quiere decir que las escrituras se cumplieron cuando estaban escuchando que decía: cada jubileo representa perdón, libertad, restauración, reconciliación. Pero ahora estás parado delante no de una fecha, sino de una persona. Y es a través de Jesús, familia, escúchame. Jesús ahora es el jubileo. Jubileo ya no es algo que sucede 50 años. Jubileo es ahora algo que sucede en Cristo Jesús. Y Jesús es nuestro jubileo. Es al decir que toda cadena puede romperse, toda deuda puede ser perdonada, toda maldición puede ser revertida, y toda historia, familia, toda historia que fue torcida pueden comenzar otra vez de nuevo. Yo no sé cuál fue el pasado de tu vida, pero vengo a decirte que 2026 el Señor me envió para decirte: es un año de reiniciar. El año del favor es cuando Dios empieza a regresarte todo lo que un tiempo tuviste y que el diablo te robó a causa del pecado. Todo aquello que el diablo empezó a quitarte, eso es lo que es el favor. Quiero que anotes este pensamiento, por favor. Ya voy a terminar. Ese pensamiento clave del favor. ¿Qué es favor? El favor divino es el poder sobrenatural de Dios que restaura lo que se perdió, redime lo que estaba roto y libera lo que se había retrasado. Eso es lo que es el favor. El favor del Señor es el favor divino, es el poder sobrenatural de Dios que restaura lo que se perdió, redime lo que estaba roto y libera lo que se había, todo aquello que se había retrasado. Favor no es algo random, es algo relacional. No es suerte, no es que trae suerte. No es una suerte. Favor de Dios, familia, es el señorío del Señor. Es el señorío, es la esencia de Dios sobre nosotros. Es una atmósfera en la que tú y yo caminamos. El favor de Dios es aquello que permite a las personas, no porque traes Gucci, Prada y Balenciaga, que la gente te quiere volver a... No, es porque hay algo especial sobre tu vida. Eso se llama favor. Es la esencia de Dios, que cuando entras por una puerta, la gente tiene que voltear y te tiene que ver y tiene que preguntarse: ¿quién son estas personas? Favor de Dios es cuando Dios te saca de la fila de atrás y te pone en la fila de frente. Favor es cuando la gente dice: tú no deberías de estar en ese puesto, pero Dios te puso allí. Favor de Dios es cuando la gente dice: no lo vas a lograr, pero de todas formas Dios lo hizo que fuera posible. Ese es el favor de Dios. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu habilidad, es Dios abriendo camino. Es cuando Dios dice: yo soy capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pides o aún entiendes. Ese es el favor de Dios. Y hay tres cosas acerca del favor que quiero que te lleves. Para este 2026 nosotros vamos a caminar en un favor impresionante, hermana Claudia. Vamos a caminar en un favor que Dios, familia, va a desatar sobre nuestras vidas este 2026. No por chulos y bien peinados. No nomás los guapos vamos a caminar en eso. No, también los feos. No están aquí los feos, están en otra iglesia, ¿verdad? Allá en la loma. Come on, somebody. Hay tres cosas que tienes que saber del favor de Dios en base a lo que Jesús está anunciando. Jesús viene a ser nuestro jubileo. ¿Y qué es jubileo? Era un tiempo donde Dios derramaba su favor sobre sus hijos. Y cuando el favor caía sobre sus hijos, ellos arrebataban todo lo que les pertenecía. Hermana Alicia, en una ocasión dice que los hijos de Israel salen de Egipto y dice que Dios les dio el espíritu de gracia. El espíritu de favor estaba sobre ellos. ¿Y sabes qué hicieron estos tremendos? Gente pobre, bien pobre, allá de no sé de dónde vivían, pero pobres, con una mentalidad de esclavos. ¿Y sabes qué hicieron, Faila? Iban y le tocaban la puerta a los egipcios
y les decían que le dieran oro, plata, el Louis Vuitton, el Gucci, el Prada, el Chanel, todo, decía, lo queremos todo. Y ¿sabes qué dice la palabra? Y dice que despojaban a los egipcios de sus posesiones. Fíjate bien lo que hacían. Esta gente pobre venía y los despojaban. Cuando salieron de Egipto iban tan ricos, con tanto oro, plata, dinero, llevaban tantas, dice que llevaban vestimentas caras con ellos, porque el favor de Dios estaba sobre ellos. Y yo te voy a decir esto: hay un sistema en este mundo, y yo entiendo ese sistema. El sistema de que cuando tienes que comprar una casa, por ejemplo, tienes que tener ciertos números en tu crédito para poder aplicar y que te puedan aprobar. Pero cuando el favor de Dios está sobre tu vida, Dios hace milagros, mueve piezas, abre puertas, lo acomoda todo y te saca, y luego lo cumple de tal forma que cuando alguien dijo no se va a poder lograr, Dios dice el sí de Dios es para ti. El favor de Dios es el sí de Dios sobre tu vida. El favor de Dios es una llave que abre puertas que nadie va a poder cerrar. Alguien grite favor. Pero hay tres cosas que te quiero enseñar del favor, y número uno es esto: la proclamación del favor. Tienes que saber que el favor tiene una proclamación. El favor tiene una proclamación, una declaración. Se tiene que declarar. En el secreto tú tienes que proclamar el favor, porque cada cosa que tú hablas es lo que tú manifiestas. Mucha gente dice: no, pues es que nosotros no podemos, porque nosotros somos bien pobres, y siempre con la victimización, así vestidos de pobres y de lastimosos y de miserables. ¿Y sabe por qué nunca puede levantar esa gente cabeza? Y nunca puede hacer nada, porque está atada a su propia palabra. Porque lo que tú proclamas es lo que se manifiesta en tu vida. ¿No me crees a mí? Pregúntale al sabio que declaró y dijo las palabras en el libro de Proverbios, y declara: el poder de la vida y la muerte están en tu lengua. Tú le dices a tus hijos: tú no sirves para nada, estás igual que tu tío, nunca vas a, siempre estás estorbando, nunca lo haces bien. ¿Sabes que ese muchacho está atado a tus palabras? Pero cuando los padres dicen: tú eres bendecido, tú eres cabeza y no cola, esos hijos salen como saetas que son lanzados al blanco sin errarle, familia. Porque nosotros cuando proclamamos estamos manifestando de la nada algo grandioso. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros llamamos las cosas que no son como si fuera. ¿Alguien está acá conmigo? Dile que tienes a tu lado: cambia la forma en que hablas. Cambia la forma en que hablas. Nunca digas no tengo. Nunca digas no puedo. Nunca digas no sé. Di: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él suplirá todas mis necesidades conforme. Nunca andes hablando lo que no puedes, porque sirves a un Dios que todo lo puede. El favor es proclamación. La palabra del Señor dice en Lucas 4:19: para proclamar, diga conmigo proclamar, para proclamar el año favorable del Señor. La palabra proclamar significa anunciar públicamente. Muy bien esto. La palabra proclamar significa anunciar públicamente con convicción y autoridad. Eso es proclamar. Es anunciar con convicción y autoridad. Jesús no está haciendo una sugerencia, Él está haciendo una declaración, un decreto real. Y cuando un rey hace un decreto, Él está proclamando algo. No es para cuestionarse, es para obedecerse. No es para que se cuestione, sino es para que se obedezca. Y las circunstancias, familia, de una vez que algo se decreta, un rey de una vez que decreta algo sobre tu vida, las circunstancias tienen que alinearse al decreto de lo que Dios ya habló.
Por eso cuando tú empiezas a declarar lo que Dios ya declaró sobre tu vida y tú lo empiezas a proclamar, las cosas en tu vida se empiezan a alinear. A Blanquita le dijeron: estás desahuciada, ya no se puede hacer nada, vete a tu casa a morir. Pero ¿sabes qué? Ella no empezó a proclamar lo que la tierra proclama. Ella empezó a proclamar: por sus llagas yo ya soy sanada, porque Cristo llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ella empezó a proclamar lo que la palabra de Dios, y ahí está. Y los médicos dicen: pues no sabemos qué pasó, pero como que hay un cambio de diagnóstico y hay un cambio de situación. Nosotros sabemos lo que pasó. El favor de Dios se está manifestando sobre su cuerpo. Dios sigue siendo real. Dios sigue sanando el cáncer. Dios sigue restaurando matrimonios. Dios sigue liberando el alcohol. Dios sigue liberando de las drogas. Dios sigue cambiando la escena. Él sigue cambiando los diagnósticos. Pero este año tú tienes que cambiar cómo hablas. Tú tienes que cambiar cómo tú hablas. Tienes que empezar a proclamar el favor de Dios. A proclamar el favor de Dios sobre tus hijos, en la escuela, sobre tu carrera, sobre tu casa, sobre las circunstancias, sobre las situaciones, sobre las condiciones. Proclama: este es el año del favor de Dios para mi vida. Y no importe que esté, hermano José, en las cenizas, en las cenizas de la vida, puedes proclamar: y de aquí me voy a levantar. El profeta declaró: y tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me volveré a levantar. Y aunque ande en tiniebla, el Señor será mi luz. Alguien grite amén. Número 2. ¿Qué más tenemos de hacer de la proclamación? De una vez que hacemos la proclamación, familia, el favor de Dios tiene algo. El cielo empieza a crear algo. ¿Y sabes qué es? Es la atmósfera del favor. De una vez que caminamos en la proclamación, empezamos a vivir y a caminar en la atmósfera del favor. Favor, familia, no es un evento. Favor es una atmósfera. De una vez que el decreto es desatado, de una vez que tú empiezas a anunciar lo que Dios dice sobre tu vida, la atmósfera en la que tú caminas empieza a cambiar las cosas. Te vuelvo a decir, favor no es un evento. Favor es una atmósfera que lo cambia todo. Fíjense lo que dijo el salmista en el Salmo capítulo 5 verso 12: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás. ¿De qué cosa? De tu favor. El favor no es un evento. El favor es una atmósfera que te rodea, que cuando tú entras a un lugar, así como yo, no importa que tenga las orejas, tengo las orejas de mi papá así grandotas, y no importa que como que no me eché a tu nombre con tu rostro, ¿sí? Sí, porque a veces hay gente muy guapa que le pusieron un nombre así como que vienen de allá de no sé dónde. Pero cuando el favor de Dios está sobre tu vida, no depende de dónde vienes, ni cómo te llamas, ni qué vistes, ni dónde vives, ni qué es por lo que pasaste, ni qué es lo que atravesaste. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, el sí de Dios camina contigo, el favor de Dios te rodea. Las puertas ni las tienes que abrir, solas nomás te paras y solas se abren. Y Dios dice: bienvenido, entra por esta oportunidad. Lo que Dios hace que plantes aquí, luego lo puedes plantar acá, y para cuando menos piensas, empiezas a ensanchar tu territorio. Dios te empieza a aumentar. Dios te hace que crezcas. Tu dinero aumenta, tu fuerza aumenta, tu salud aumenta, tu capacidad aumenta, tu gozo, porque este es el deseo de Dios, que tú estés pleno. Y este año nos está haciendo recordatorio Dios
que este es el año de jubileo. No porque sea el cumplimiento de 50 años, sino porque Jesús es nuestro jubileo. Este es el año del favor. Es un año donde vas a entrar a una atmósfera de favor. Pero la tercera cosa que tienes que saber es que cuando te mueves en la atmósfera de favor, hay una razón para ello. Hay una razón y un motivo. Dijo el Señor: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, grite conmigo, para. Me ha ungido. ¿Qué quiere decir esto? Número 3, que hay una asignatura en el favor. El favor tiene una asignatura. No es solamente para que tú te enriquezcas y vayas a 6 vacaciones este 2026 y ya cuando ya esté a la medianoche sacas 6 belices y camina por ahí, y 6 maletas y cárgalas y camina toda la sala, porque ese año vas a viajar a Europa y vas a viajar a Asia y vas a andar por todo el mundo. Hay una asignatura para ese favor. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que viajes, y no estoy diciendo que Dios no quiere que tengas. Dios desea cumplir los deseos de tu corazón, pero hay una asignatura en tu vida para este favor, este 2026. ¿Sabes qué, familia? En Promise nosotros tenemos una gran comisión, que nosotros existimos para que las personas tengan un encuentro con Cristo. Y si Dios nos va a favorecer, es porque yo tengo una asignatura a la cual pertenezco. Que si Dios está haciendo algo en mi vida, es más importante lo que Dios está haciendo a través de mí que lo que Dios está haciendo en mí. La satisfacción más grande que tú y yo podemos tener no es lo que Dios hace con nosotros. La satisfacción más grande, hermano Rupe, ¿verdad que sí? Es lo que Dios hace a través de nosotros. Yo 2 años que mi madre partió con el Señor, y algo que puedo estar bien consciente de ella es que mi mamá murió con la satisfacción plena en su vida. Si tú vas y visitas su casa, es la casa más común y sin chiste que existe en la ciudad donde ella vivía. Mis hermanos siempre nos juntamos y decimos: vamos a tumbar la casa de papá y mamá y vamos a construirlas algo grande, bueno, para que terminen su vida a gusto. Y siempre dijeron no, porque la satisfacción de ellos no estaba en lo que tenían, sino estaba en lo que ellos daban. ¿Por qué? Porque esto es la asignatura del favor. Dios me ha favorecido tanto, familia, me ha bendecido tanto. Pero ¿sabes qué? Yo estoy consciente que este favor que está sobre mi vida es porque hay una asignatura. Pues yo vine para decirte esta tarde: 2026, Dios está por subirle el volumen al favor. Si antes caminabas en favor, prepárate, porque este 2026 estás a punto de caminar en un nivel que jamás te habías imaginado. Te van a llamar, te van a buscar, te van a tocar la puerta, van a preguntar por ti, porque este es un año de favor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lleva prisa. Porque el Señor lleva prisa, maestra. Porque el Señor lleva prisa, y porque el Señor lleva prisa nos ha asignado a nosotros la asignatura, el año de proclamar favor del Señor. Ese es el año en que Dios proclama el favor. Ese es el año en que Dios quiere no solamente darnos y multiplicarnos y ensancharnos, y que salgas de Acuña y de Del Río y vayas a visitar lugares que nunca habías visto. Sí, está bien, ve y visita las maravillas del mundo, qué bueno, pero no te olvides que ese favor tiene una asignatura, de tal manera que el día que estemos delante del Señor, que podamos escuchar con su tierna voz que nos diga: buen siervo fiel. Come on. Que podamos escuchar de nuestro eterno Dios que nos diga: buen siervo fiel. Yo no sé quién está listo, pero yo estoy listo en esta hora para decirle al Señor: Señor, estoy listo para quitarme la vestimenta del 2025 y ponerme la vestimenta del 2026, que se llama favor. Ya me sanó, sanó todas las áreas de mi vida. Ahora lléname de favor,
favor, favor, favor. Favor, favor, favor. Proclámalo, favor, favor, favor. ¿Qué hacía el favor? ¿Qué hacía el favor? Cuando llegaba el año del favor, muchas cosas sucedían. Pero les vuelvo a repetir, deudas serán canceladas. Yo creo que eso puede suceder todavía. Imagínate que te hable Coppel y te diga: usted no tiene cuenta aquí. Favor de Dios, deudas serán canceladas. En el favor de Dios, tierras, propiedades eran restituidas. Yo no sé quién tiene terrenos que te pertenecían y que te quitaron y que no sé dónde están, y que, bueno, prepárate, porque 2026 Dios va a hacer cosas grandes. Los esclavos regresaban a su casa. Los esclavos eran libres por la ley de Dios. Bueno, el favor, eso era lo que hacía que los esclavos eran libres. Yo vengo a decir que este 2026 muchos esclavos al alcoholismo, a la drogadicción, van a ser libres este año. Yo lo creo, yo lo estoy creyendo. Si tienes seres queridos que son adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos a la pornografía, está destruyendo sus vidas este año, yo creo que Dios va a romper sus cadenas y los va a hacer libres. Este es el año del favor del Señor. Pero te vuelvo a decir, termino, que el favor tiene una asignatura. No nomás creas que Dios te quiere bendecir por chulo y bien peinado. No, Dios nos quiere bendecir aparte de guapos y chulos, pues, ¿verdad? Nos quiere bendecir porque tenemos una asignatura, la cual es más grande que nosotros mismos. Y por eso hoy no quiero terminar sin antes orar al Señor y decirle: Señor, estamos listos para el favor. El año 2025 Dios nos sanó nuestras heridas, nos sanó de ofensas, nos sanó de traiciones, nos sanó de enfermedades. Ahora estamos listos para que el Señor nos corone de favor y de misericordia. Si ese eres tú, quiero que levantes tus manos altas al cielo. Y quiero que repites esta oración sencilla conmigo en alta voz, porque el favor tiene una proclamación. Y di conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que tú eres mi sanador, que sanaste todas mis heridas, sanaste toda quebradura, me restauraste, pero ahora estoy listo para ser libre. Derrama sobre mí este 2026 tu favor. Lo voy a proclamar. Voy a caminar en la asignatura de ese favor. Hoy hago un pacto contigo y te digo: Señor Jesús, puedes confiar en mí. Derrama hoy favor sobre favor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si tú lo recibas, vamos, pon tus manos juntas y celébralo. Celébralo, 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 celébralo. Wow, qué bendición, familia. Antes de bajar, quiero orar por toda persona que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Cualquier persona que se ha sentido en su vida perdida y que hoy viniste a lo mejor por casualidad, que alguien te invitó y viniste y te has sentido lejos de Dios. En cierta forma te has sentido hasta rechazado por Dios. A lo mejor vienes donde la religión te enseñó que lo que hiciste te descalifica. Pues hoy te voy a decir que el diablo te ha mentido todo este tiempo, porque el Señor Jesucristo te sigue amando. Y Él dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Hoy Él quiere caminar contigo y quiere vivir contigo y llevarte en victoria tras victoria. Lo único que tienes que hacer es hacer esta oración sencilla, porque la palabra de Dios se dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y lo único que tienes que hacer es hacer esta oración con nosotros en la iglesia
y creerlo con todo tu corazón. Y hoy Jesús te hará libre y te hará salvo. Di conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y mi pecado me alejó de ti, pero hoy, esta tarde, reconozco que moriste para darme vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Sálvame hoy, perdóname y hazme una nueva criatura, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esa oración, hoy tú eres salvo. Te damos la bienvenida a la familia del Señor. Vamos, pon tus manos juntas y